Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Bueno, mis hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. ¿Cuántos recuerdan que debemos leer prácticamente este año estos 3 capítulos, 5, 6, 7 de Mateo? Y los invito a ponerse en pie y vamos a leer, todos vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice así el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante hasta el 12. Dice el Señor: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Estamos frente a ti, Señor, por tu palabra. Y tu palabra, Señor, que es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, nos examina. Examínanos en esta mañana, Señor. Tu palabra que todo lo escudriña, Señor, que todo lo discierne, Padre. Es tu palabra como ese bisturí, Señor, que corta, Padre, que estamos frente a ti, Señor, y no podemos esconder nada, que nos desnuda, Señor. Quedamos frente a ti desnudos. Que hoy tu palabra, Señor, entre poderosa y escudriñe en nuestro espíritu, Señor. Y que sea, Señor, tu palabra llevándonos en humillación ante ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor, porque somos pecadores, Señor. Y tú nos ayudas, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, podemos acercarnos. Y tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, nos alcanzan, Señor, y nos persiguen. Gracias, Señor, por tus misericordias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, buenos días. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios abunde en sus corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo, al único que rendimos la gloria, la honra, el poder. Solo Él es grande y Él es la persona más importante de cada una de nuestras reuniones, de nuestras vidas. La pregunta sería, ¿de tu vida es el más importante? Bueno, yo espero que sí, que sea el centro de tu corazón, el centro de tu hogar, que Él sea lo más importante. ¿Alguien nos visita hoy por primera o segunda vez? Levante su mano. Bienvenida, Dios la bendiga. Alguien que hace rato no venía allá atrás, bienvenidas. Bienvenida a la señora allá atrás. Bueno, alguien que hace rato no venía, levante su mano. Uy, varios. Dios los bendiga. Damos un aplauso. Que Dios los bendiga.
Y una de las preguntas que nos hacemos a modo de introducción es cómo debe vivir la iglesia en medio de estos tiempos. Y son tiempos no fáciles, ¿cierto? Son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero los seguidores de nuestro Señor Jesucristo deben ser diferentes, ¿sí? Si alguien ha sido tocado por el poder de Dios, de su palabra, se espera que sea diferente. Mientras este mundo cruel nos dice que no debemos dejarnos de nadie, que no debemos mostrar debilidad, eh, que no debemos llorar, menos humildad, porque el fuerte prevalece. Y de una u otra manera, no seamos orgullosos, mucho menos que pensemos en el bien de alguien o de algunos, ¿cierto? Pero contrarresta la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que una vez más demos gracias a Dios y sea Él a través del Espíritu Santo que hable a nuestra mente, a nuestro corazón y traiga transformación. Padre, muchas gracias. Una vez más queremos darte y rendir nuestro corazón ante ti, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación al único y sabio Dios. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que hace rato no venía. Oramos que tú te glorifiques, que tú bendigas, que tú toques, que nos convenzas a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio. Señor, líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos, de nuestro terco corazón. Señor, queremos estar nuestros oídos atentos a la voz de tu bendita palabra, porque eres grande, poderoso y majestuoso. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, el pastor Walter hace 8 días nos estuvo hablando, o hemos estado hablando estos domingos acerca de lo que es florecer. ¿Sí se acuerdan? El florecimiento. Y cómo Dios nos ha plantado como árboles. Y muchos buscan el fruto, buscan la paz de Dios, buscan la bendición de Dios, buscan la salvación de Dios, pero no quieren florecer porque muchas veces no están conectados a esa fuente de vida. Y él hacía esa pregunta: ¿nuestra iglesia promueve la humildad? ¿Como iglesia nos estamos pareciendo a Cristo? Cristo, el Señor, dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de verdad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Desde nuestro servicio de adoración, los servicios de diferentes áreas, queremos buscar ese fruto, ¿sí? Queremos promover cómo nos tratamos entre el liderazgo, desde los pastores, cómo es nuestra vida, qué es lo que vivimos entre semana, qué es lo que, no mostrar aquí una carita de piedad, ay, tan hermoso el hermano, cómo tiene de Dios. Pero la cuestión es cómo vivimos como iglesia, como liderazgo. Y lo que queremos es no traer una promoción de orgullosos, ni una rivalidad, menos quién sabe más, quién es mejor líder, quién tiene mejor cargo, quién trae el mejor carro. No, de eso no se trata, sino que la iglesia sea conocida y refleje lo que estamos aprendiendo en las bienaventuranzas del sermón del monte, no importando el cargo ni el carro en que vienes, sino que tu corazón lo traigas para venir a Dios. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cuál es tu actitud en este momento? ¿Quieres recibir de la palabra? ¿Quieres recibir del Señor? El que quiere, el que busca, el que desea. Dios se deja buscar, se deja encontrar, por aquellos que le buscan. Y le recuerdo, bueno, él nos decía hace 8 días la visión que tenemos del 2026 y es, ¿cómo es
nuestra visión del 2026? Ahí está la entrada. Bueno, se lo voy a recordar. Dice, vivamos el reino de Dios. Crecemos juntos. Vivamos el reino de Dios. Crecemos juntos. También nos hacía él una pregunta. ¿Cómo se supone que debemos vivir? Estoy recordándoles algo de la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Están asustados, hermanos. ¿No se acuerdan de nada hace 8 días? Bueno, ojalá anote, hermanos. Ojalá anote. Anotemos, repasemos entre semana que cada domingo y domingo esa lluvia de la palabra de Dios que riega nuestras vidas como plantas, crezcamos y demos buen fruto, que seamos buena tierra. Entonces, quiero recordarles lo de hace 8 días, para que no nos pase ahorita, ¿qué predicó el pastor fulano de tal? ¿Qué predicó el pastor Freddy? Ni me acuerdo. O muchos dicen, ¿qué predicó el pastor en este domingo? Uy, no, mujer, oh, familia, eso estuvo hermosísimo, no, eso estuvo muy bueno. ¿Y sobre qué predicó? Yo, pues, no me acuerdo, pero estuvo bueno. Entonces, la idea no es entretenerlos a ustedes, ni que se sientan cómodos y que se rían. La idea es que atesoremos esta palabra en el corazón. Y el pastor preguntaba, ¿cómo se supone que debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Como creyentes, o en familia, como esposos, o como hijos, o cómo debemos vivir en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las redes. ¿Qué es lo que anhelas? Y él esbozó 3 puntos. El primer punto fue, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Quién dijo? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuál es tu hambre y tu sed? Y cuando anhelamos la justicia de Dios, no nuestra justicia, porque no podemos alcanzar el estándar de Dios, nunca. Pero cuando anhelamos su justicia en mi vida, wow, vamos a cambiar nuestra cosmovisión, nuestro corazón. La segunda pregunta es, ¿en dónde estás buscando lo que anhelas? No podemos buscarlo en el lugar equivocado. Si Cristo no es la respuesta de tu vida, créame que todo lo que tú busques, por más bonito que parezca y por más satisfactorio que se vea, al final será vacío. Y la tercera pregunta es el Dios que sacia. Y ese era el título del mensaje de hace 8 días. El Dios que sacia. La verdad, el Señor me habló mucho en mi corazón y podía gozarme y al mismo tiempo quebrantarme y pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mi vida. Que cada día corra tras de ti. Que no me vuelva tras la vanidad. Que no mi corazón no se vuelva tras el engaño. Dios, guárdame. Lo que anhelo eres tú. El título de hoy de este mensaje se llama El Dios misericordioso. Y como el pastor, como el hermano Faustino estaba leyendo, vamos a mirar el verso 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ese es el que vamos a tratar hoy. Estaba leyendo estos días un libro que se llama El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana. El autor se llama John Stott, que es pastor y teólogo anglicano británico. Nació en 1921 y murió en el 2011. En el 2005 la revista Time lo incluyó entre los 100 más influyentes del mundo. Y él, en la lectura que podía hacer, él vivió la Segunda Guerra Mundial, también vivió como un progreso después de la guerra. Y él decía que la cultura más civilizada, pero también un mundo más hostil. Y él también se enfocaba mucho con los jóvenes, como los jóvenes estaban buscando como esa felicidad, esa estabilidad, no querían tanta escuchar de guerras, tan hastiados de que otro país se enseñoreaba de otros, y querían pues una vida más sencilla, cansados de la opresión de un país a otro. Esto ya tiene años.
y parece que lo que vivimos hoy es multiplicado al 5%. Y en esa búsqueda para los interrogantes de su vida, sus anhelos, su satisfacción, pero esa generación lo buscaba en el lugar equivocado. Acuérdense que hubo ese despertar por la droga, el hipismo, la paz. Paz, hermano, paz. Pero esa búsqueda, esos interrogantes de la vida, sus anhelos, lo buscaban en el lugar incorrecto, en los lugares equivocados. Y la realidad es que el primer lugar que debería acudir esa generación en búsqueda de esa satisfacción era en la iglesia, ¿sí? Pero normalmente la ignoran, la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, luz en medio de tinieblas, sal en medio de un mundo insípido, es la esperanza y la institución humana que Dios estableció en la tierra más grande, más importante que cualquier empresa de todos los millones de dólares o lingotes de oro que póngale usted que tenga? Es la iglesia. Pero decía el autor, el teólogo John Stott, decía, pero tristemente la iglesia ha perdido su esencia. Ya no es contracultura, sino es conformismo. Nos hemos dejado moldear por la corriente de este mundo, por los valores de este mundo. Lo que tú tienes, ¿cuánto vales? Lo que tú estudiaste, tus títulos, tus bienes materiales, el más fuerte. Y lastimosamente ha permeado la iglesia, ¿sí? Se ha moldado a este mundo. Y Jesús dijo a una iglesia del primer siglo, a la Odisea, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Dios le dijo al pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto, que sería un pueblo para él, santo para él. Recordemos que santo es un pueblo apartado de los otros pueblos con sus costumbres paganas y su adoración a ídolos muertos, sino que el pueblo de Israel debería ser especial y que las demás naciones del mundo se iban a dar cuenta, el Dios de Israel, y que iban a ir al monte de Dios para que les enseñara sus caminos. Pero lastimosamente Israel, en lugar de obedecer a Dios, se dejó contaminar de los otros pueblos, y el Dios Todopoderoso que los sacó de servidumbre, de esclavitud en Egipto, al final ellos sucumbieron adorando estos ídolos nauseabundos, horribles, y ante ellos se rindieron. Esa es la triste realidad, ¿cierto? Es urgente que no solo miremos, sino que sintamos la magnitud de la tragedia de la iglesia que se conforma al mundo. Contradice la verdadera identidad. Cuando alguien te dice, pero es que tú no eres diferente a los demás, tú eres igual como los demás, debería darnos tristeza. Sí, no hay ninguna diferencia. Las mismas palabras, mismos chistes, la misma visión, las mismas. No hay ningún cambio. Eso habla mucho y es triste, pero es una realidad que no podemos ocultar. Nuestra identidad, santo o diferente en toda nuestra esencia, apariencia, conducta, actitud, de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. ¿Qué es lo que tú más hablas? Cuando estás bajo presión, cuando estás en un problema, cuando alguien te cierra en el tráfico, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus palabras? Aquí recibimos las instrucciones del Señor, pero allá en la iglesia se dispersa. ¿Y cómo somos? Cuando el vecino o el perrito del vecino deja sus excrementos ahí al frente, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vemos? Jesús dijo, debemos ser, o mis seguidores, mis discípulos, son diferentes. ¿Son qué? Diferentes. Hizo hincapié a sus seguidores.
Los ciudadanos del reino de Dios deberían ser completamente diferentes a todos los demás. Y a través del Sermón del Monte se elabora este tema. El carácter de ellos debe ser completamente distinto de lo que el mundo admira. Deberían brillar como luces en las tinieblas. Les comparto eso que estoy leyendo del libro. Hasta ahí. ¡Pum! Entonces vamos a mirar. Yo quiero que miremos en la palabra. Apocalipsis 20 del 11 al 12. Pastor Sugel nos muestra cómo luce una persona diferente en un mundo absorbente. Bueno, aquí está. Dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Dice que muchos muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, todos tenemos una cita inaludible, infaltable. Todos vamos a estar al frente del Señor y vamos a ser juzgados ante este tribunal. El fin de este tribunal, unos tendrán un fin muy distinto a otros. Según los evangelios, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Unos a la dicha, otros a la angustia, al miedo, a la vergüenza y a la confusión perpetua. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miremos qué dice la Biblia en Romanos 3. Romanos 3, 10 al 12. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo. Y entonces la pregunta es, si algunos reciben la vida eterna y otros la vergüenza y confusión perpetua, ¿por qué? Si todos somos pecadores. Todos nacimos en pecado, ¿cierto? O aquí alguno nació pues con un amor por Dios, un deseo ferviente por adorarlo. Creció y como yo crecí en una familia cristiana, yo soy cristiano. No. Eso no es así. Todos nacemos. Nuestro pecado original, dice la Biblia. Entonces la respuesta es porque algunos se acogieron a la misericordia de Dios y los demás confiaron en su propia justicia. Ay, pero pastor, si yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, yo soy bueno. Ah, correcto. Entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? Usted es tan bueno que va a ser juzgado por su propia justicia. Yo no necesito de Dios. Yo sé valerme por mí mismo. Y esto le pasó también a dos personajes en una parábola que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Está en Lucas, en capítulo 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Wow. El problema de confiar en uno mismo, dice la Biblia en Proverbios 28. ¿Cuál necio es la persona que confía en sí misma? Y dice verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o
o publicano. Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y el Señor les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Quién salió justificado a su casa? ¿El que conocía de Dios? ¿El que conocía la ley? ¿Toda la Torá? ¿El Pentateuco? Yo conozco mucho de palabra. Teológicamente yo le puedo decir cada libro que dice, todo el contexto histórico, gramatical. Y bueno, qué bueno que estudiamos la Biblia. Eso está hermoso, está muy bien, pero lastimosamente el otro peligro que hay es que nos llenemos de tantos conocimientos y tanta teología, hermanos, pero nada de transformación. Y lo que Dios quiere es transformar tu corazón, transformar mi vida. Necesitamos encontrar. El fariseo pidió justicia. Aquí, Señor, mis obras. Oh, Dios. Es que ni siquiera oraba a Dios, sino oraba consigo mismo. Tú que estás allá, yo que estoy aquí. Yo hago esto, yo ayuno, yo doy. Yo me las sé todas. Y en esa época, hablar de un fariseo no era como lo que sabemos hoy en día. Uy, este es mucho fariseo, ¿no? Oye, es tan faltón. No. Hablar de un fariseo en esa época, respeto. A él les gustaba que se hicieran venia en las esquinas de las plazas, en las esquinas de la calle. Oh, rabí. Pero el Señor lo denunciaba y decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Entonces, es el dilema. Todos tenemos que enfrentar ante el gran trono o ante el tribunal del Señor. La pregunta es: ¿qué quieres recibir de Dios? ¿Qué quieres? ¿Cómo deseas ser tratado? ¿Con justicia o con misericordia? Con misericordia. Pero pareciera que no viéramos de esa manera, porque somos orgullosos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Allá la persona mira cómo se defiende. Allá mira sus problemas, mira a ver qué va a hacer. Pero yo me concentro porque es que el mundo te dice es que tú puedes. Busca dentro de ti esa luz. Busca dentro de que vamos, que tú eres un campeón. Busca ese campeón que hay en ti. Pero la Biblia dice el pecador que hay en ti. ¿Cuál luz? Estamos en tinieblas. La única luz que ha venido sobre este mundo es la luz de Cristo. No tengo mérito alguno, pero por la fe pido misericordia a Dios por los méritos de quién. Entonces, si deseas misericordia, escucha bien lo que leímos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Significa eso que Dios concede su misericordia basada en la misericordia nuestra? ¿Debo yo primero ser misericordioso para que entonces Dios tenga misericordia de mí? La respuesta contundente es no. No. Eso contradeciría el Evangelio, sería una salvación por obras y pondría al pecador en una posición de exigencia. Ya no seríamos como el publicano, como este pecador que decía: ten misericordia de mí que soy pecador, sino seríamos como el fariseo. Yo hago esto. Yo soy misericordioso, Dios. Compasivo y ayudo a mucha gente. Hago esto y hago lo otro. De verdad que uno puede ser igualito. Yo en mi ignorancia sacaba pecho y decía: wow, la obra que hacemos, la obra pastoral que hacemos.
visitando a las personas, llevando mercados a esas familias necesitadas. Y los viernes salimos a abrazar a los indigentes y darles un alimento. Pues está bueno, ¿cierto? Está bien. Pero el problemita era que yo decía, oh, merezco la salvación, estoy bien, estoy correctamente agradando a Dios. ¿Estaba en lo cierto? Estaba demasiado errado y perdido. Hasta que Dios comienza a hacer ver mi pecado, a ver mi posición que estaba haciendo de orgullo, de excelencia. Entonces, no, la Biblia nos enseña que el reino es ¿para quién? Lo leímos en las bienaventuranzas, para aquellos que son pobres en espíritu, que ven su necesidad en Dios, que ven su bancarrota espiritual, por aquellos que lloran por su pecado, por su maldad, para aquellos que son humildes, para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Pero yo me estaba ufanando y decía, no, pues ¿qué hacemos esto? Ayudamos, vamos también a los parques y llevamos sopas y hacemos esto. No, Dios está muy agradado conmigo. Imagínate la ignorancia mía. Era por mi justicia. Entonces, el Sermón del Monte nos da una ilustración, pero el Sermón del Monte no es como los mandamientos, o haz esto y serás esto. Si tú haces esto, entonces vas a encontrar la salvación. No, el Sermón del Monte nos muestra cómo son las personas que han sido ah, florecientes, que Dios ha tocado su corazón por el Espíritu Santo y sus vidas están siendo transformadas. ¿Cómo lucen? Lucen personas que no son orgullosas. Lucen como personas que se dejan enseñar, que son moldeables, que son personas que se humillan ante Dios, que son personas legítimas, cristianos de verdad. ¿Cómo se ven aquellos que son perdonados y cubiertos su pecado? Entonces, la misericordia de Dios, entender esta misericordia, ¿sí? Nos otorga el ver algo bueno, no en nosotros, sino poder entender lo bueno que ha sido Dios y su bondad. ¿Qué se merece usted, hermano? Yo le pregunto. ¿Alguien cree que se merece? A veces cuando alguien nos dice, uy, pastor, qué bueno que usted salió a determinado lugar, es que usted se lo merece. Y la verdad es que nadie nos merecemos, sino solo la condenación eterna. ¿Usted aprecia eso que Dios está haciendo en ti? ¿Usted aprecia estos momentos en los cuales la palabra te da una esperanza? Porque llegará un tiempo que la gente querrá escuchar el evangelio, el verdadero evangelio, y ya no será predicado. Que el Señor nos enseña aquí en este evangelio de Mateo, que es una de las características que poseen todos aquellos sobre los cuales Dios ha sido misericordioso para que nosotros podamos ser misericordiosos. Cuando el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, ¿cierto? Y si alguien ha experimentado el perdón de Dios, será una persona que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo llevará también a perdonar o a pedir perdón. Si alguno de ustedes no perdona de todo corazón a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. Esto es muy. El que no es pobre en espíritu no puede ser misericordioso. El que no llora por su condición, el que no es humilde, no puede ser misericordioso. Al contrario, es una persona orgullosa, que se sienta bien y creen que todo le deben, que se centra solo en él. Y así no es. Pero los que poseen esas características anteriores, podemos mirar a través de estas bienaventuranzas y de este versículo, vamos a mirar 3 puntos.
El primer punto es, ¿qué es la misericordia? El significado de esta palabra, primero, es saber que Dios en su esencia es misericordioso. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 y vamos a mirar el verso 4 al verso 7a. ¿Lo tienen? Dice la palabra del 4 al 7. Dice, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Moisés proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante de misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Miremos lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si queremos saber qué es la misericordia, debemos mirar a nuestro Creador. Debemos mirarlo a Él, que Él es bueno y misericordioso. Pero para Dios esto no es una actitud de indiferencia hacia el pecado de los hombres. Ahí en Éxodo 34, cuando Moisés exclamó la misericordia del Señor, proclamó su misericordia, pero también proclamó ¿qué? Su justicia. Él no tendrá por inocente al culpable. Al fin, ¿que es misericordioso o es muy severo? Van de la mano. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice la palabra. Muchos no tienen cuidado de esto, porque no han experimentado ese don del arrepentimiento. Porque dice que Dios es misericordioso y entonces todos vamos a ir al cielo. No, Señor, no todos van al cielo. Pero es que Él es un Dios de amor misericordioso, sí, pero Él no puede pasar por alto su justicia, ¿sí? Él no tiene por inocente al culpable. Él no es indiferente con el pecado. Ambos atributos caminan juntos. Mira lo que dice en el Salmo 7, 11 al 12. Dice, Dios es un Dios justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Entonces, ¿qué es la misericordia? Si dice que Él es bueno y misericordioso y leemos estos versículos en este salmo y dice que Dios está irado todos los días contra el impío y que su arco está apuntando a su corazón. Entonces, ¿qué es esto? La respuesta está en la misma palabra. Miremos en Efesios en el capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y si leemos los primeros versículos del capítulo 2, dice que
Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es el hombre, un ser totalmente perdido, miserable, corrompido, su corazón, sus pensamientos, podredumbre, por fuera una apariencia elegante, oliendo a buen perfume, pero por dentro podredumbre. Ese es el estado que muchos teníamos, miserable, corrompido por su pecado. Pero gracias a Dios por este versículo 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a través de Cristo Jesús. Estas son buenas noticias. Gracias a Dios porque Él fue movido a misericordia y actuó a nuestro favor. Bueno, y entonces, ¿qué es la misericordia? Escuche bien. La misericordia es acción movida por la compasión. Acción movida por la compasión. Aliviar de algún modo el sufrimiento del que sufre. Todos sufrimos por el pecado. Todos sufrimos por las mentiras. Todos sufrimos por los engaños. En esos tiempos, muchos engañadores engañando y siendo engañados. El Señor nos conoce perfectamente. ¿Quién puede engañar a Dios? Pero a veces nosotros somos tan bobitos que creemos que podemos engañarnos a nosotros y también engañar a Dios. Pero no. Pero la misericordia de Dios no es solo compasión. Dios hizo algo, acción movida por la compasión. ¿Qué hizo el Señor para rescatarnos de esa condición miserable que nos encontramos? Dios no dijo, bueno, pasaré por alto la ofensa, pasaré por alto el pecado porque soy un Dios bueno y perdonador. Y listo, y ya. ¿Sí? Se sabe que hoy en día se predica en la mayoría de iglesias el universalismo. Que todos somos hijos de Dios y todos vamos para el cielo. Y eso no dice la Biblia. ¿Pasaré por alto su pecado y tendré compasión? No, Él no podía hacer eso. Él es justo y verdadero. Tiene que haber justicia. No se puede pasar por alto. Por eso la cruz. Y en la cruz se encontraron la justicia y la misericordia. Dice otro versículo en los Salmos, la justicia y la verdad. Bueno, la verdad y la misericordia se encontraron, pero es a través de la cruz. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pagó de una manera salvaje. Cuando estuvimos en Semana Santa, estuvimos mirando y fue hermosísimo ver todo lo que el Señor hizo por nosotros. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nuestras transgresiones. Eso es misericordia. Por eso esa bienaventuranza se revela de alguien que conoce su misericordia. No puede ser, no nacimos con esa misericordia, sino se refleja por alguien cristiano cuando es movido por la condición humana. Cuando su corazón se compadece de los perdidos, porque dice, yo también era así. Ahora ya no pongo a criticarme ni a juzgar. Jaja, miren este pecador, esta pecadora, este borracho. No, así éramos todos. Pero cuando tú has experimentado esa misericordia de Dios, comienza a ocurrir algo dentro de tu corazón. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús miraba a las multitudes como ovejas sin pastor? ¿Y él qué sentía? Compasión. Una vez, no sé si fue un leproso que le dijo al Señor Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la palabra que el Señor fue movido a misericordia, tuvo compasión y dijo, sí quiero. Y lo sanó.
Señor quiere sanarte de toda lepra espiritual, de todo cáncer que te está corcomiendo. Solo Cristo puede tener misericordia de nosotros. Solo Él puede tener misericordia de ti. ¿No sería mejor ser honestos con Dios y decirle, Señor, te confieso mis pecados? Te confieso que soy esto, y no puedo cambiar. Y aunque he querido cambiar, no puedo. Y no vas a poder. Solo una persona que entrega su corazón, que se humilla ante Él le ayuda y te transforma y te cambia para que tú puedas reflejar lo que ahora eres o puedes llegar a ser. El segundo punto, ¿cuál es la fuente de la misericordia? ¿Cuál es la fuente? Sabemos que es Dios. No hay nada bueno en el hombre. Por eso, cuando el pastor decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, anhelan esa justificación de Dios, porque dentro de nosotros no hay justicia. No podemos justificarles delante de Dios. No podemos. Necesitamos, Señor, tengo hambre de ti, de tu justicia. Y como decía el recaudador de impuestos, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Si tuvieran esa justicia humana, pues no tendrían hambre de Dios. O si naciera misericordioso, pues ya no tendría hambre ni sed de la justicia de Dios, que no la tenemos. Son personas, al contrario, que necesitan de Dios o necesitamos. Yo necesito de Dios. Yo puedo ver mi indignidad ante Dios. No soy digno de Dios. Yo no sé qué miro en mí, la verdad. No sé qué miro. Eso es un misterio. Ni sé qué miro en ti. Pero Dios te está trayendo a Él con misericordia, con cuerdas de amor. Mi oración, mi anhelo, mi deseo de todo corazón, la iglesia pueda ir a ese llamado. Porque esto es un misterio que vio Dios en nosotros. Y muchos pueden estar aquí sentados y pueden escuchar el mismo mensaje. Y unos pueden ser tocados y dados al arrepentimiento y otros, otra palabra más. Y en la eternidad, cuando estemos delante del Señor, unos serán avergonzados y otros tendrán gozo y alegría. Pero si tuvieron la misma educación, los mismos hermanos, los mismos padres, la misma iglesia donde iban, escucharon el mismo mensaje, el mismo pastor, y porque unos sí fueron tocados y otros no. Hermano, si usted está entendiendo, si usted es un hijo de Dios, es un privilegio muy grande. Pero también es llamado a las personas que no comprenden, que no entienden. A veces veo algunas caras. Unas caras las veo con satisfacción, con alegría. Gracias, Señor. Señor, gracias. Es por el Señor. Pero otros, yo los miro como preocupados. Pues Dios quiera que esa preocupación los lleve al arrepentimiento. Pero otros lo veo. Esta tarde, ¿qué es el almuerzo? ¿Qué es? Sancochito. Vamos a comer carne asada. Ay, ojalá termine rápido. Ay, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Cuánto anhelo. Cuando tú tienes esa misericordia, tú te pones en los zapatos de los demás. Porque así éramos perdidos totalmente. Pero ahora que hemos alcanzado misericordia, por la fuente, la raíz de esa misericordia del cristiano es la misericordia de Dios. Porque Dios me ha perdonado, yo también perdonaré, como dice en Mateo 18. ¿Ustedes se acuerdan la historia de estos dos deudores? En Mateo 18 dice que el rey fue a hacer cuentas con sus siervos y un siervo lo mandó llamar porque le debía 216 toneladas de plata. Era una deuda impagable. Y el rey dijo que lo iba a echar a la cárcel a él y a su esposa y a sus hijos hasta que pagaran los últimos de esa plata que debía.
Y el siervo se angustió y le dijo, oh rey, perdóname, téngame paciencia. El rey, mire, yo te lo pago, rey, por favor, con mi esposa no, con mis hijos no, por favor, yo se lo voy a pagar. ¿Qué se le va a pagar? 216 toneladas de plata per cápita de un país pequeño, no sé, no es mucha plata. Y dice la Biblia que el rey fue movido a misericordia. Hermano, ¿sabe qué? No me dé nada, ¿sabe qué? Le perdona esa deuda. Vaya a su casa, vaya esté con su esposa, vaya a darle esa buena noticia a sus hijos, vaya. Y este hombre salió del patio, no, feliz, dichoso, pero de pronto encontró a uno de sus consiervos que le debía mucho menos. Póngame cifras en esta época, vale, que debía 2.000 millones de dólares. Y este señor le debía, póngale $1.000. Y lo coge del pescuezo y me paga ahora lo que usted me debe. Y ya, hermano, ¿cuánto tiempo? Y le he tenido paciencia. Ya, págame ya lo que usted me debe. Y ese consiervo, hermano, discúlpeme, hermano, es que tenga misericordia de mí, yo se lo pago, pero, no, ya nomás, ya se acabó el tiempo y cogió y lo mandó a echar a la cárcel, lo echó a la cárcel. Y otro de los siervos o consiervos del que había sido perdonado, lo miraron ese cuadro y se pusieron tristes. Y fueron al rey y le comentaron toda esta historia. Y el rey enojado lo mandó llamar. Y miremos el versículo 32 al 35, por favor, de Mateo 18. Este hombre pidió misericordia, ¿cierto? El que le debía las 216 toneladas al rey. Este hombre pidió misericordia y le fue concedida. Su deuda fue perdonada. La pregunta es, ¿él comprendió todo lo que había recibido de la mano de este rey? ¿Lo comprendió? ¿Era consciente de su indignidad? Menos. Entonces, ¿cómo sabemos esto que no fue consciente? ¿Cómo sabemos? Sería la manera como él respondía a otros. Si él recibió misericordia, también debería decirle al consiervo, no, tranquilo, mi hijo, se me da una chichigua. No, Camilo, le invito más bien a almorzar. Pero no usó misericordia. Y esa es la manera de ver si el evangelio está obrando en tu vida. ¿Cómo es tu comportamiento con tu prójimo, con los demás? ¿Cómo trataría a su prójimo? Y negó la misericordia al otro consiervo que le debía muchísimo menos. Y el verso 32 y 35 dice, entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, el rey le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¡Wow! ¿Qué demostró este siervo que fue perdonado con esa deuda impagable, esos 2.000 millones de dólares? ¿Cómo? Él seguía siendo, ¿qué? Orgulloso. No tenía misericordia. No era pobre de espíritu. No lloraba por su condición. No. Sencillamente no pertenecía al reino de los cielos. Por sus frutos los conoceréis. No pertenecía. Su actitud revelaba la putrificación de su corazón. Salió contento ahí, pero debería haber hecho eso. Era mucho menos lo que debía. Ay, no, es que yo estoy cansado de decirle a mi esposo y perdonarle a mi esposo o a mi esposa. Yo porque siempre tengo que pedirle perdón a ella. Yo porque siempre tengo que pedirle perdón a él. Hermanos, ¿Dios te ha perdonado? La aplicación de estas verdades, ¿cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Cómo eres tú como trabajador?
por sus frutos. Una cosa es decir que estamos arrepentidos y otra cosa es cómo reflejamos esto que decimos ser con mi prójimo. Porque muchas veces es remordimiento, pero no arrepentimiento. Uy, sí, pastor, lo que usted dice es verdad. Sí, reconozco, ay, verdad, ay, sí, pero de ahí no pasa. Un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Los cristianos conocen su propia maldad y la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Conocen la compasión de su Señor. Por eso en Santiago 2:13 dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tuvo misericordia. Aquel que juzga a los otros, aquel que es justiciero, justiciera y va por encima de eso. Porque es que usted se me debe. Ay, Dios. Esto se trata de aplicar misericordia, aunque deberíamos recibir justicia. El Señor tuvo misericordia de ti. Aunque esa persona que te debe debería recibir la justicia, pero tú recibiste la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y el tercer punto es el pecado remanente. Queda un residuo. No podemos vernos mejores que otros. No. Les recuerdo lo que decía en Lucas 18:9, que confiaban en sí mismos, en su propia justicia. Antes estábamos en lugares prominentes para juzgar y menospreciar a otros, pero ahora no. ¿Ahora qué? Ahora somos diferentes. ¿Por quién? Por el Señor. Los cristianos son diferentes, son misericordiosos, pero cuando hablamos de este pecado remanente o que queda un residuo, es que todavía luchamos con el pecado. Ya somos perdonados. Me sigue perdonando y me perdonará. Ya he sido salvado, me sigue salvando y me salvará. A veces somos tentados a actuar en contra de ser compasivos. Día tras día nos vemos enfrentados a luchar en contra de esa tentación y de ser indiferentes al dolor de otros. ¿Sí? Y luchamos contra esa tentación de ser indiferentes. Y a veces podríamos actuar con crueldad, sin misericordia. A veces como iglesia, a veces como pastores, a veces como líderes. Podemos aplicar la justicia y sin misericordia. Ay, Dios. Por eso es tan importante cuando a alguien vamos a disciplinar en la iglesia, con amor, con verdad, poniéndote tú en los zapatos del otro. No sea que tú también caigas en semejante desobediencia. Dios nos ayuda. Luchemos contra nuestro egoísmo. Luchemos contra nuestra falta de misericordia o contra nuestra falta de perdón. ¿Cómo miramos a los demás? Debo ponerme en esa misma condición, poder tener compasión de los perdidos. Yo también estaba perdido. ¿Siento compasión por los perdidos? ¿Puedo darles buenas noticias? Hablarles de la justicia de Dios, pero también hablarles de la misericordia de Dios. ¿Tú sientes deseo de hablarle a otros de esas buenas nuevas de salvación? Pero luchamos, porque a veces, hermano, nos centramos en nosotros y se nos olvida. Tanto dolor, tanta necesidad. Gente sin Cristo, perdiéndose por la eternidad, al borde de un abismo oscuro y profundo y no hay nadie que le diga. Si nos preocupamos es, límpiese aquí, arréglese aquí, pero lo más importante, su alma. ¡Ah! Ni le decimos nada. Queremos que esta iglesia sea una iglesia compasiva, misericordiosa, que sea una iglesia que de verdad el amor del Señor, la compasión del Señor sea un reflejo en nosotros, empezando por los pastores. Que en nuestras vidas, sería bueno que preguntar, bueno, el pastor pues predica eso, pero esposa, llamar a mi esposa. No soy perfecto, ya se conocen mis luchas. Pero podría ser un buen calificativo. ¿Cómo soy yo?
con mi cónyuge? ¿Cómo soy en mi familia? En mi familia, allá no hay filtro, allá somos lo que somos y punto. Pero ¿cuánto de ellos pueden ver la obra de Dios en mí? ¿Cuánto puedo ver la obra en la vida de mi esposa? ¿Cuánto puedo ver? ¿Tú anhelas la misericordia de Dios? ¿Tú sufres por ver el dolor de otros? Cuando tú puedes y simplemente le dices, tranquilo, está pasando por una necesidad muy grande, tiene hambre, está descalzo, tranquilo, vaya calientes y tal, y vaya coma y esté bien. Teniendo que darle y ni siquiera le dio, ni siquiera fue, venga, al menos para el almuerzo, para la comida, y teniendo usted y viendo esa necesidad de su hermano en la fe o de una persona, no importa que no sea cristiano o que usted lo conoce, simplemente tranquilo, vaya en paz. ¿Eso es el amor de Dios? ¿Eso es la misericordia de Dios? ¿Esa es la compasión de Dios? No nos hagamos los despistados, pero ¿cuántas veces hemos actuado de esa manera indiferente? Y luchamos por eso, Señor. Mire, hermanos, la lluvia cae sobre el terreno, sobre todos los plantíos. En unos florece para vida eterna y en otros florece para impiedad. También los impíos florecen. Pastor decía hace 8 días, muchos tienen hambre y sed, pero de poder. Muchos tienen hambre y sed, pero de riqueza, y Dios les puede conceder. Pero al final, ¿qué? Van a cosechar abrojos, espinos. Es provechosa esta agua que está cayendo sobre estos corazones, sobre sus pensamientos. Es provechosa esta agua, que es la palabra del Señor, que está regando su vida. Puedes dar frutos de humildad, de misericordia, de hambre y sed por Dios, de ver tu condición. Y hay un texto en Hebreos 6, del 7 al 8. Creo que no se lo di a los hermanos que nos ayuda con la pantalla, pero lo voy a leer. Hebreos 6, del 7 al 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y terminada por ser quemada. Le invito a que se ponga de pie en esta hora. Cristo dijo, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque solo ellos en el día del juicio alcanzarán misericordia y los demás recibirán justicia, lo que se merecen. Recibirán lo que se merecen. Hermanos, si la misericordia puede más que el juicio, dice la palabra de Dios. Y como le dimos ahorita, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos y oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor, con conciencia de la verdad de tu palabra, reconocemos que nos hace falta, que a veces no actuamos, Señor, en esa misericordia, nos da vergüenza. No reflejamos esa misericordia tuya. Muchos, Dios ha dado esa misericordia. No nos ha pagado según nuestras maldades, sino que ha tenido misericordia de nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque tú envías la lluvia de tu palabra que riega nuestra tierra, que nos has plantado en buena tierra. Señor, queremos dar fruto en agradecimiento, en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, porque tú pagaste lo que merecíamos. Pagaste los justos juicios del Padre en la cruz. Lo hiciste por nosotros. Hoy vivimos porque tú vives. Hoy hemos resucitado. Estábamos muertos
de nuestros delitos y pecados, esclavos a la voluntad del enemigo, de Satanás, el príncipe que opera en los aires de la tierra. Pero que hoy has tenido misericordia de nosotros. Señor, perdónanos porque no hemos actuado de la misma manera. Muchas veces, al contrario, hemos sido justicieros con nuestro cónyuge, justicieros con nuestros hijos, justicieros con los hermanos. Como pastor, como líder, Señor, nos avergüenza esto, Señor. Nos sentimos avergonzados contigo, Señor. Pedimos tu misericordia una vez más, porque nuevas son cada mañana sobre los hijos de Dios, sobre los que le temen. Oro, Señor, que nos lleves a toda verdad, que nos enseñes, como tú dices en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de verdad. Aprendan de mí, que soy compasivo, misericordioso. Miraba a las multitudes y tenías compasión porque eran como ovejas, muchas ovejas, diseminadas, sin pastor. Hoy, Señor, podemos ver tu amor, tu bondad y misericordia. Pero queremos, Señor, florecer para dar fruto. Morimos a nosotros. Queremos vivir para ti. Ya no quiero, Señor, vivir para mí. Y venir a una iglesia y aliviar mi alma, aliviar mi pecado. Hoy, con seriedad, quiero decirte, perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega